Hola, estamos con el subprefecto Sebastián Torres, jefe subrogante de la Brigada de Trata de Personas de Iquique, de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo está, subprefecto? Muy bien, gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Subprefecto, hay un fenómeno que se ha ido manifestando desde agosto del año pasado con mucha frecuencia, que es el tema de la migración irregular. Si usted nos pudiera explicar la diferencia entre la migración irregular y el tráfico de migrantes. Este último también se ha hecho muy reiterativo por lo menos desde inicios de este año, que hay varias bandas que han sido detenidas, algunos de sus integrantes, si nos pudiera un poco contar sobre estos dos delitos y cómo se enfrenta cada uno. Sí, claro. Señalar primero que mediante la ley 20.507, en el año 2011, se incorporó al Código Penal estos dos delitos, tanto la trata de personas como el tráfico de migrantes. De ahí en adelante, evidentemente, esto ya está tipificado como delito y la persecución penal respecto de lo que nos atañe esta jornada está vinculada al tráfico de migrantes que el legislador señala que mediante la promoción o la facilitación mediante el ánimo de lucro para ingresar extranjeros no residentes por las zonas fronterizas es tráfico de migrantes. Hay que hacer una pequeña distinción ahí que dice relación a la gente que viene de propia iniciativa, ya sea hasta por una migración forzada o otro elemento que haya decidido venir hasta nuestro país y ocupe el ingreso clandestino. Cuando no es asesorada o técnicamente nadie se le ha promocionado este ingreso a Chile, ahí hablamos solo de una migración irregular. Es decir, cuando hay un involucro en la participación de terceros respecto a esta acción, tenemos tráfico de migrantes. ¿Y cómo se logra identificar cuando hay un delito de tráfico de migrantes? Basta, por ejemplo, con que una de las víctimas diga que le pagó a alguien para ser llevado de un lugar a otro. ¿Qué otro tipo de elementos se buscan para poder identificar que existe este delito? La voluntariedad respecto de estas personas migrantes, la verdad que es bastante compleja, entendiéndose que en su gran mayoría son migraciones forzadas, vienen muy temerosas, por cierto, de las institucionalidades y por ende la facilitación en su relato abierto es bastante complejo. Sin perjuicio de eso, nosotros tomamos otros elementos desde la mirada investigativa que nos pudieran permitir, evidentemente, tener estos indicadores para precisar el tipo penal del tráfico de migrantes. Ahora bien, los elementos generales están principalmente supeditados a hacer estos procedimientos en flagrancia en la misma frontera. En general, se detectan grupos de migrantes siempre asesorados por un tercero que dirige, por ejemplo, el grupo del traspaso fronterizo en la zona de Colchane, desde Bolivia hacia Chile, o en el acopio, o finalmente en el traslado a zonas urbanas en Iquique, Huara o Pozo Almonte. Es ahí cuando hay ciertos indicadores que pudieran presumir, evidentemente, el tráfico de migrantes y es nuestra función, por cierto, entregarle todos los insumos y herramientas legales al Ministerio Público para formalizar este tipo de delitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, tomando el último caso que se dio a conocer esta semana de 9 ciudadanos bolivianos que fueron detenidos por carabineros, pero que solo dos de ellos fueron finalmente formalizados? Eh, ¿Es difícil poder tipificar bien este delito a la hora de llevar esto a tribunales por parte de la Fiscalía y también por parte de la BITRAP? Claro, la dinámica del delito siempre hace esta distinción clara entre lo que corresponde a migración irregular y tráfico de migrantes. Es ahí cuando esta unidad especializada, conforme al conocimiento y a la coordinación con el Ministerio Público, determina ciertos indicadores que puedan entregar, como dije anteriormente, las herramientas para que el Ministerio Público formalice por el delito. Hay que tener claro que este delito tiene una pena relativamente baja, pero de acuerdo al legislador se agrava cuando hay participación de niños, niñas, adolescentes o cuando se pone en riesgo la salud, la integridad física o la vida de las personas que están ejerciendo este ingreso irregular. Es por eso que nosotros hemos apostado principalmente a vincular los medios probatorios necesarios para que el Ministerio Público pueda formalizar finalmente por este delito, considerando, por cierto, estos agravantes que yo le acabo de indicar. Y la verdad que la perspectiva del delito en sí está mucho más asociada a una organización criminal que a un delito común. Ujú. Claro, y si nos pudiera explicar por qué es tan complejo a veces, y entiendo que ustedes están justamente trabajando con esta estrategia de identificar más que nada una asociación ilícita, más que un tráfico de migrantes como tal. Si nos pudiera explicar también por qué se ha tomado esa decisión. Justamente la mirada del Ministerio Público
en esta coordinación permanente con esta unidad y la unidad en Santiago y en Arica de trata de personas, hemos escatimado que la asociación ilícita en este tipo de delitos es prácticamente necesaria, toda vez que la participación activa de diferentes entes, desde aquel que promociona el viaje en el extranjero, de aquella persona que capta a estos extranjeros una vez que llegan al límite fronterizo y traspasa finalmente hacia Chile, versus la gente que está esperando y que finalmente traslada a esta gente como una suerte de agencia de turismo convencional, ¿no? Con todo este tema, toda esta dinámica de seguros, de pasaje y traslado, evidentemente nos habla de una organización criminal que está detrás, toda vez que hay una serie de elementos y personas con funciones determinadas, esto a través del tiempo, para un fin común que es lucrarse económicamente. Es por ello que finalmente la estrategia desde la mirada del Ministerio Público en coordinación con esta unidad ha sido abordar la dinámica del tráfico de migrantes determinante principalmente por la asociación ilícita. Es casi obvio que es muy posible no imaginar que esta dinámica de procedimientos, de traslados, imagínense, tenemos todo este flujo nuevo migratorio. Antiguamente teníamos los flujos migratorios de Sudamérica, del Perú, de Argentina, de Bolivia. Hoy día hay toda una dinámica de flujos migratorios nuevos de Centroamérica y el Caribe, y esto se da, por cierto, por la situación socioeconómica que viene en Venezuela en particular, la realidad que estamos viviendo en Haití, en El Salvador, por cierto. Entonces, hay que entender claramente que Chile es un país receptor, ¿no? Tenemos claro que del dato cualitativo del migrante, ellos manifiestan y ven a Chile como un país seguro, que brinda, sobre todo con las últimas medidas sanitarias, una garantía de sanitaria que a ellos les permite estar más tranquilos, y eventualmente esto ha incrementado, lamentablemente, el incremento justamente de bandas organizadas de crimen dedicadas al tráfico de migrantes. Y es ahí cuando estamos muy atentos y hemos apostado más bien a ver este tema como un delito más complejo desde la mirada de la asociación ilícita. Usted hablaba de organizaciones criminales. ¿Se ha catalogado ya cómo funcionan, operan muy similar? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes han podido encontrar? Por ejemplo, teníamos esta banda que era liderada por una profesora venezolana, que llevaban a las personas a una residencia en un domicilio en Pozo Almonte, por ejemplo. ¿Operan todas de forma similar o ustedes han encontrado algún tipo de diferencia? Sí, la verdad que la dinámica, y esto está supeditado a la geografía que tiene nuestra zona fronteriza en Colchane, entendiéndose de que estando tan cercano el pueblo Pisiga Bolivia y Colchane en Chile, este flujo general se facilita, por cierto, por esta cercanía inmediata. No así lo que ocurre en el traslado de zonas urbanas hasta las zonas de Iquique, Pozo Almonte y Guara, donde sí hay una complejidad en transporte y traslado, entendiéndose, por cierto, también que la frontera está cerrada. Es decir, toda la dinámica que se ha generado es casi lógica en el sentido de lo que se entiende que no habiendo transporte público desde la zona de Colchane hasta estas zonas que yo le acabo de mencionar, que además no tenemos elementos que puedan permitir un acopio permanente en la zona de Colchane, se entiende que la lógica que está detrás de toda esta dinámica de estos grupos de crimen organizado es muy similar. Y esto se da solo por el escenario imperante, entendiéndose que la plusvalía que, por ejemplo, presenta Pozo Almonte en razón de encontrar alojamientos, lo mismo que pasa en Iquique, evita de alguna forma que estas personas sean detectadas con facilidad. Como usted bien lo menciona, ingresan en calidad irregular, son trasladados a estas zonas pobladas hasta que finalmente concretan su viaje a las zonas finales donde ellos van, en general la zona central. La BITRAP, justamente cuando se desarticuló esta banda liderada por esta profesora, señaló justamente que por lo menos hasta ese momento habían cerca de 4 bandas que habían sido detenidas, desarticuladas. No sé si eso se mantiene, porque usted no me dio cifras, pero quizá hubo un aumento también, y si reconoce que efectivamente ha habido un aumento de este tipo de delitos desde que comenzó la crisis migratoria acá en Tarapacá. Lo que pasa es que al incrementarse obviamente toda la migración irregular, y hay que tener claro un punto, más allá de que la frontera esté cerrada hoy por temas de pandemia, ¿no? y temas de salud, las políticas que se han instaurado en ciertos países, sobre todo Venezuela, Haití, eh, República Dominicana, Cuba, son elementos que, por ejemplo, para un nacional, para hacer un ejemplo súper didáctico, un chileno para ir a Estados Unidos necesariamente tiene que ir a la Embajada de Estados Unidos a tramitar su visa antes del viaje, y eso evidencia esta preocupación que tiene el país receptor de quién viene a Chile. Bueno, esta política también la ha instaurado Chile con ciertos países, pero la verdad que al entenderse la dificultad sociopolítica que vive Cuba, Venezuela actualmente,
incrementó este flujo, evitando obviamente el trámite tradicional o establecido de acuerdo a sus visas en los consulados de la embajada, y se han venido de igual manera en forma irregular. Esta gran cantidad, que puede ser que cuantitativamente se ha incrementado en el tiempo, no es más que otro antecedente relacionado a lo que nosotros podemos obtener de acuerdo a su relato. Ellos persiguen a nuestro país, insisto, como dije anteriormente, como un país mucho más seguro, entendiéndose que en general saben que la irregularidad no es un punto a favor, entienden que definitivamente van a estar aquí mejor que allá. Lamentablemente, esta intencionalidad ha sido captada por todas estas bandas y que operan de la misma manera, desde el punto de vista logístico, entendiéndose, como le comentaba, el escenario imperante. Ahora bien, siempre ha ocurrido este inconveniente del relato abierto. Estas personas vienen muy desconfiadas del sistema, han vivido evidentemente en su traspaso desde el lugar de origen hasta Chile de la misma manera. Hay que entender que el cierre de fronteras no es solo para Chile. En los casos de los nacionales de Venezuela han transcurrido los cruces fronterizos desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, para finalmente llegar a Chile de la misma manera, en forma irregular. Por ende, la desconfianza de la institucionalidad de los países que ellos visitan evidentemente es muy lejana. Y por ende, cuando nosotros los podemos abordar en Chile, lamentablemente carecemos de un relato objetivo que pudiera aportar antecedentes necesarios para iniciar investigaciones. Sin perjuicio de eso, hemos utilizado la investigación desde el punto de vista cuantitativo, con información adicional, con la OIM o con otros elementos que son nuestros socios estratégicos para obtener ese relato y denunciar los hechos igual para finalmente llegar a los resultados que hemos tenido. Sobre efecto, finalmente, ¿qué pasa con los niños, los menores? ¿Hay un tema de vulneración de los derechos del niño? ¿Cómo se enfrenta esa situación? ¿Se hacen denuncias ante los tribunales de familia? ¿Cómo opera eso? Porque, bueno, uno ve también que dentro de estos flujos migratorios llegan personas de todas las edades y se puede ver como muchos de estos niños están en una situación también muy compleja. ¿Cuál es el rol que cumple también la PDI en este caso? Para nosotros es prioridad lo que ocurre con los niños y adolescentes, particularmente su detección para establecer cuál es el adulto responsable que viene en compañía de ellos. De la mano, en forma inmediata, se le da cuenta al juzgado de familia, ya venga o no con un adulto responsable, para tomar todas las medidas que el tribunal de familia estime convenientes, garantizando sobre todo el bien que es el menor, o este niño o niña adolescente. Hay que dejar en claro también que dentro del dato cualitativo que hemos podido obtener de los relatos, generalmente con ciudadanos de Haití, y también nos está pasando con Venezuela, hay todo un contexto de reunificación familiar. Hay un primer flujo migratorio en el cual generalmente se vinieron los padres de estos menores o de estos niños que están en Chile. En la gran mayoría de ellos, sus padres están en condición regular y tienen trabajo en Chile, hecho que les permite de alguna manera tener poder adquisitivo en el sentido de poder, lamentablemente, pagarle a otros para que ya venga su mamá o su madre junto a sus hijos hacia Chile. Y esta reunificación familiar ha sido una tendencia que hemos visto tanto en nacionales de Haití como de Venezuela. Es por ello que cada vez que se detecta un niño o niña adolescente en esta condición, lo primero que podemos establecer in situ es algún documento que acredite este vínculo legal. Sin perjuicio de eso, hacemos los requerimientos a los países cuando vienen indocumentados y paralelamente se le da conocimiento en forma inmediata al Tribunal de Familia sobre esta situación. Muchas gracias por todas esas aclaraciones, por responder a nuestras consultas. Conversábamos con el subprefecto Sebastián Torres, jefe subrogante de la Brigada de Trata de Personas de Iquique de la Policía de Investigaciones, sobre este fenómeno de la crisis migratoria y lo que conlleva también como este delito de tráfico de migrantes. Muchas gracias, subprefecto. Quisiera argumentar lo último, aprovechando la instancia, invitando a las comunidades migrantes que por intermedio de su representatividad inviten a sus connacionales, ya sean los países vecinos o en sus países de origen, a ocupar los conductos regulares de ingreso, ya sea estos con visa como corresponde, por los lugares que corresponde y de acuerdo a la autoridad sanitaria establezca también los pasos fronterizos abiertos. Lamentablemente no queremos ver gente que se involucre o se vea inmiscuida en este tipo de acciones que lamentablemente pudiera poner en riesgo su vida, su integridad física o su salud. Y en eso, evidentemente, la garantía de la protección de derechos humanos desde la mirada de la PDI es prioritaria. Muchas gracias, subprefecto, por su tiempo y también su disposición de conversar con Iquique Televisión. Que esté muy bien. Hasta luego.